Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a continuar en esta noche lo que corresponde a la materia. Saludos en el amor del Señor, espero que estén bien, Dios les bendiga sus hogares. Vamos a continuar el día lunes. Hemos hablado de la doctrina de santidad desde un punto de vista histórico y hemos podido recordar y ver el aporte que hizo don Jacobo Arminio. ¿Ya? Y también hemos hablado un poco del aporte que hizo, que hizo don Juan Wesley. Entonces, vamos rápidamente a recordar un poquito de algunas de las cosas de algunas de las características que hizo o de las cosas, del aporte que hizo don Jacobo Arminio. Por ejemplo, él habló de es solo Biblia, ¿no? Arminio fue la revelación o Arminio afirma de que la Biblia es escrita por Dios. Fue revelación escrita de Dios, la Biblia. También una de las características de la teología de Jacobo Arminio es que es cristocéntrica. Cristo es la revelación final de Dios, o sea, es la palabra viva de Dios. Cristo viene Cristo tiene que ser el centro para entender la Biblia. Y yo les decía que si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, que si usted no tiene a Cristo en su corazón, no vamos a poder entender lo que dice la Biblia. Ese evangelio, la salvación es por fe. Hay que predicar a Jesús, ¿no? Y la última característica de Jacobo Arminio, de la teoría de Jacobo Arminio, que es proteccionista del carácter esencial de Dios. No se debe hacer a Dios el autor del pecado y no se debe hacer al hombre o al ser humano autor de la salvación. No podemos nosotros achacar a Dios de una cosa y echar la culpa al hombre de otra cosa. Y también hablamos un poco de la biografía de Juan Wesley. Recordemos que ya estaba Jacobo Arminio, se va Jacobo Arminio y es cuando renace o aparece don Juan Wesley. Nació en Edinburgh el 17 de junio de 1703, falleció en Londres el 2 de marzo de 1791. Fue un cura, fue un clérigo y teólogo británico. Eh, Él estuvo de párroco de una de las iglesias casi por 2 años. Don Juan Wesley, junto a su hermano Charles Wesley, se les reconoce como importantes predicadores del siglo pasado. Ellos fueron los que iniciaron, ellos fueron los que iniciaron este movimiento de predicar en las calles o las campañas al aire libre. Tanto don Juan Wesley, como su hermano Charles, ellos fueron los primeros en predicar al aire libre. Y es ahí que un grupo de cristianos que se convierte, es que forman el movimiento metodista. ¿Y sabe qué? Y muchas personas, incluso metodistas, creen que don Juan Wesley inició o fundó el movimiento metodista y no fue así. En una de las grandes conferencias que hizo don Juan Wesley, él desearía que el nombre metodista nunca vuelva a ser mencionado otra vez, sino que se pierda y se quede en el eterno olvido. Entonces, este movimiento metodista se hace un grupo, se hace una doctrina, una denominación, este, y muchos creen que la inició Juan Wesley y su hermano Charles, pero sin embargo no fue así. Entonces también hemos visto que, vamos a ver, y allí hemos quedado, y hoy vamos a continuar entonces, hoy vamos a continuar. Wesley era amante de la lectura. Él era un teólogo bastante que leía mucho.
y él pone o destaca tres ideas relacionadas con la doctrina de santidad. Número uno, pureza de intenciones, ¿no? ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Qué pureza tienen nuestras intenciones? La imitación de Cristo como modelo de la vida santa. Don Wesley, eh, era una persona sumamente humana, era una persona que a él le interesaba al ser humano en su completo estado, ¿no? En su alma, su espíritu, lo físico. Entonces, él dice, ¿no? Tenemos que imitar a Cristo como modelo de la vida santa. No, el modelo de todo cristiano, el modelo de toda persona que sigue a Cristo, tiene que ser Cristo. Entonces, él lo pone a Cristo como el modelo para que nosotros podamos vivir una vida santa. Amor a Dios y al prójimo como la definitiva y normativa perfección cristiana. Nosotros no podemos amar a Dios y odiar a nuestro prójimo. Entonces, esas eran las tres ideas principales de la doctrina de santidad que implementa don Juan Wesley a lo que había hecho don Jacobo Arminio. No, él dice, yo no puedo amar a Dios y odiar a mi prójimo. Entonces, lo que vamos a hacer es amar a Dios y amar al prójimo como la definitiva y normativa perfección cristiana. Entonces, si nosotros queremos ser cristianos de verdad, si nosotros queremos hacer personas de bien, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que amar a Dios y amar al prójimo. Pero hoy en día eso se ha acabado, ¿no? Hoy en día ya no está eso. Muchas veces nosotros decimos amar a Dios, que amamos a Dios, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos odiando al prójimo, estamos hablando para el prójimo, estamos haciendo cosas malas para el prójimo, para nuestro vecino, para nuestro compañero de trabajo, incluso para los propios hermanos de nuestras iglesias. Entonces, la teología tendió a ser más litúrgica y enfocada en la práctica. No, él dijo, vamos a tener una vida santa, vamos a seguir lo que dejó don Jacobo Arminio, pero esta vez lo vamos a hacer práctico. No solamente va a ser litúrgico, no solamente va a ser en las iglesias, no solamente va a ser en las reuniones, sino vamos a ponerlo en nuestra vida práctica. Y es por eso que yo le decía que don Juan Wesley fue una persona sumamente humana. A él le interesaba a los pobres, estaba siempre haciendo campañas, podríamos decirle, al favor de los pobres, a favor de los más necesitados. Entonces, él tenía ese amor y ese apego a la gente más necesitada, a la gente más humilde. Y y aquí vamos a ver, no sé si usted ha escuchado alguna vez, el cuadrilátero de Wesley. Al final, Wesley desarrolló lo que ha venido a llamarse el cuadrilátero de Wesley. Entonces, Wesley hace como cuatro puntos importantes. Por ejemplo, él hace mención. Wesley creyó que la escritura es primera en nuestra comprensión de la verdad religiosa. Entonces, Wesley lo que hace estas cuatro características importantes: la escritura, la tradición, la razón y la experiencia. Y aquí vamos a explicarle cómo se le domina y hasta ahora se lo conoce en el mundo evangélico, en las grandes clases de teología, como la doctrina o como el cuadrilátero de Wesley. ¿Por qué Wesley llama la escritura? ¿Por qué dice la escritura tiene que ir acompañado de la tradición, la razón y la experiencia? Vamos a explicarle. Número uno, la escritura o la Biblia. Era hombre de un solo libro. A él se lo conoce, a don Juan Wesley se lo conoce como el hombre de un solo libro. ¿Qué quiere decir esto? Que él pone en primer lugar la Biblia o las escrituras o como se lo llame. La Biblia es la fuente primaria de la verdad religiosa porque es una revelación que testifica de la revelación final de Dios en Cristo. Entonces, él, él dice, bueno, tantos libros he leído, tantos libros había leído don Juan Wesley,
Pero él dice, la Biblia, él llega a la conclusión que la Biblia es la fuente primaria de la verdad. No hay otra. Y es por eso que se lo conoce y se lo conocía a don Juan Wesley en ese tiempo, se lo conocía como el hombre de un solo libro. A él se lo conocía como el hombre de un solo libro. Y él afirmaba, y él decía, y es verdad, y esto tiene que ser en nuestro diario vivir, en nuestra vida práctica como cristiano, en nuestra vida práctica como seguidor de Cristo, que la Biblia es la fuente primaria de la verdad religiosa, porque es una revelación que testifica la revelación final de Dios en Cristo. Está bien, hay muchos libros, hay muchos escritos que nos ayudan a entender. eh, Cada denominación tiene sus estatutos. Nosotros leemos muchos libros de autoayuda, pero no tiene que reemplazar ninguno de esos escritos a la palabra de Dios. No tiene que reemplazar ninguno de esos escritos a la Biblia. ¿Cuál es el segundo cuadrilátero de Wesley? La tradición. ¿Por qué él pone la tradición? No se puede olvidar 20 siglos de la historia de la iglesia cristiana. La rama católico romano del cristianismo ha puesto gran peso en la interpretación de la iglesia, de tal grado que podemos legítimamente decir que la escritura y la tradición tienen igual autoridad en el catolicismo. En el otro extremo, parte de la reforma protestante fueron tan inflexibles que consideraron que la tradición había sido corrompida al punto de que un pronunciamiento de la sola escritura, solo la escritura llegó a ser un canto de batalla. Una vez más, Wesley toma posesión intermedia. Él dice, la tradición no está al mismo nivel que las escrituras, pero la tradición puede ayudar a un fiel corporativa interpretación de la Biblia. En ese tiempo también hubo un problema. Es cierto que la palabra de Dios, o sea, que la Biblia es la fuente primaria de la verdad, pero no debemos de olvidar la historia. Y él hace mención aquí con la tradición. Él dice, no, no podemos poner al mismo nivel la tradición que las escrituras o la historia que las escrituras. No podemos, pero tampoco podemos olvidar. No podemos olvidar la tradición, la historia que ha pasado la iglesia. Y él dice, él afirma esto, la tradición puede ayudar a un fiel corporativa interpretación de la Biblia. Entonces, hermanos, es importante conocer también la tradición o la historia, ¿no? En este caso, lo que hemos pasado, introducción a la Biblia, hemos aprendido de cómo llegó la Biblia a nuestras manos, cómo nosotros tenemos el privilegio y el honor de tener una Biblia en nuestras manos. Ha pasado por mucha historia y eso es importante conocer. Entonces Wesley habla, la Biblia está en primer lugar, pero no debemos olvidar también la tradición. Y habla otra cosa más importante en su cuadrilátero, habla de la experiencia. ¿Cuál era la experiencia que él defendía? Es el testimonio de los creyentes. ¿Cómo usó Wesley la experiencia? Él creyó fuertemente en una religión de corazón. Los cristianos pueden experimentar la seguridad del amor salvífico de Dios en sus vidas. La doctrina de la seguridad, también conocida como el testimonio del Espíritu, lo que habla en Romanos 8:16, donde Pablo aclara, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Mire, y el tema de la experiencia va cuando predicamos nosotros, cuando usted hace su sermón, cuando yo predico, cuando da una reflexión, cuando hace su devocional, él dice, es importante la experiencia. Es importante que nosotros debemos, que cada cristiano, cada predicador, en sus predicaciones ponga su experiencia, ponga cómo conoció a Cristo, cómo Cristo lo llamó,
cómo fue el llamado que tuvo Cristo, ¿no? Y además, a lo largo de su predicación, puedo utilizar algunos testimonios que le sucedió hace un mes, hace un año. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo predicar y puedo poner mi experiencia con el accidente. No, a eso él se refería, a la experiencia. Mire cómo va. La Biblia es la fuente principal. Luego viene la tradición o la historia. No debemos de olvidar la historia. Luego viene la experiencia de nuestra experiencia viva de nosotros. La gracia de Dios puede, y luego la última, para completar el cuadrilátero, habla de la razón. ¿Y cuál era la razón? Y aquí está en Isaías 55, 8 y 9. Pueden buscar. Y Wesley escribió, en un principio fundamental para nosotros que renunciar a la razón es renunciar a la religión. Que la religión y la razón no van mano a mano y toda religión irracional es falsa, irracional es falsa. Muchas veces nosotros podemos entender de una y mil veces, y mil cosas esta palabra. Yo quiero volver a leer. En un principio fundamental para nosotros que renunciar a la razón es renunciar a la religión. Que la religión y la razón van mano a mano y que toda religión irracional es falsa. Tenemos que tener la razón, tenemos que pensar lo que vamos a hacer, lo que estamos hablando, lo que estamos eh, haciendo. Entonces, a eso se refiere el cuadrilátero de Wesley. Número uno, la Biblia. La Biblia es la principal, no hay otra. Es la fuente de la verdad. Luego viene la tradición, la historia, no debemos de olvidar la historia. Nuestra experiencia como cristiano, cuando usted enseña y tener razón, tener raciocinio, ¿no? Entonces, estas cuatro características se lo denomina el cuadrilátero de Wesley. Así que donde usted vaya, donde usted vaya a estudiar, donde quien le enseñe, esto se tiene que aprender. Y estas fueron una de las características importantes que, que nos dejó don Juan Wesley. Juan Wesley siguió lo que había dejado Jacobo Arminio y él siguió la doctrina de santidad. Vamos a seguir entonces. Luego viene las características de la teología wesleyana. ¿Cuáles son esas características de la teología wesleyana? ¿No? Una vez más les vuelvo a decir que la teología arminiano-wesleyana no es propia de una denominación. No vamos a decir es de nuestra denominación, no. Es una doctrina que dejó don Jacobo Arminio y don Juan Wesley, por eso se la conoce arminiano-wesleyana. Y a esta doctrina muchas denominaciones han agarrado este modelo o siguen esta doctrina, ¿no? Y yo le vuelvo a decir, en el mundo evangélico hay dos caminos grandes o hay eh, dos corrientes religiosas que he de debatir y es de mucha tela que cortar, ¿no? Una es la doctrina arminiana wesleyana, la que estamos llevando, y la otra es la calvinista de Juan Calvino. Y le decía que no solamente en el mundo evangélico existen estas dos corrientes teológicas grandes, en el catolicismo igual, ¿no? Están los franciscanos y están los josesanos, que también tienen una doctrina bastante discutida en el mundo católico, ¿no? Yo creo que usted ha escuchado, ¿no? Los franciscanos y los josesanos. También en la Iglesia Católica hay esas dos corrientes teológicas bastante grandes. En el mundo, en el mundo evangélico también, en el mundo evangélico también eh, está también, ¿no?
el tema de, de poder eh, creo que se cortó o fue acá nomás lo mío. ¿Alguien me puede ayudar? Si estamos saliendo. Sí, pastor, se escucha normal. Hola. Hola, hola. ¿Se escucha, pastor? Hola. Hola. Ahora sí, estamos bien, ¿no? ¿Se escucha, pastor? No sé si me Continuamos escucha. entonces. Ahora, ¿cuál era la característica de la teología wesleyana? ¿Cuáles eran las características de la teología wesleyana? ¿O cuáles son esas características de la teología wesleyana? El número uno era una teología práctica para toda la gente, en especial para la gente pobre y abandonada. Le decía de que don Juan Wesley era más amante o más humano, ¿no? A él le preocupaba a la gente pobre, le preocupaba a la gente humilde, le preocupaba eh, el más necesitado. Entonces, las cosas que dejó don Jacobo Arminio, él las continuó, él las continuó. Y es más, él le pone el toque final, ¿no? Por ejemplo, era una teología práctica para toda la gente, en especial para la gente pobre y abandonada. ¿Cuál era la segunda característica o cuál es la segunda característica de la teología wesleyana? Era una teología de reacción, contestaría y de corrección, contestar y de corrección. No era una teología nueva, eh, sino histórica. O sea, esto quiere decir que don Wesley no la inventó o él no la, no la creó o no la investigó tanto como don Jacobo Arminio. Entonces, él continúa lo que don Jacobo Arminio había dejado. Entonces, es por eso que dice que no era una teología nueva, sino una teología histórica. Entonces, él viene a continuar lo que había dejado don Jacobo Arminio. La siguiente característica de la teología wesleyana es que era una teología bíblica, o es una teología bíblica, como le decía, es bíblica. Y él afirma, ¿no? Él dice que la base de todo es la palabra de Dios. Era una teología teológica, decía, el arrepentimiento es el pórtico de la religión, la fe es la puerta y la santidad es la religión en sí. Mire lo que él afirmaba, ¿no? Y es lo que dejó para nosotros hoy en día. El arrepentimiento es el pórtico de la religión. O sea, me tengo que arrepentir. La fe es la puerta y la santidad es la religión en sí. Y es por eso que le pone doctrina de santidad, porque él habla mucho de que nosotros como hijos de Dios debemos de vivir una vida santa. Era una teología de experiencia, pero con una base de los hechos objetivos de Dios son registrados en la Biblia. Entonces, es importante, y acá esto quiere decir de que cuando nosotros enseñemos, tenemos que siempre tener los hechos que son registrados en la Biblia, ¿no? Como por ejemplo, eh, tener un mensaje y dar referencias de José como ejemplo, como el rey David, como Moisés, como Abraham, como Noé. Entonces, eso quiere decir, era una teología ecléctica, usaba materiales de varias fuentes, ¿no? Eh, como le decía, Wesley era una persona que leía mucho, leía mucho. Entonces, esto se caracteriza
porque nosotros debemos de tener muchos materiales para leer. Era una teología evangélica, católica. Wesley creía que el hombre debe ser santo, universal, católico, pero para eso necesitaba la gracia de Dios. La evangélica, el llamado a una perfección, esta es la gracia, ¿no? Recordemos que Juan Wesley era sacerdote, era un cura, ¿no? 8, era una teología eclesiástica, creía firmemente en la iglesia. Era una teología dinámica, era una teología cristocéntrica, énfasis en la expiación. Cristo murió y resucitó para salvar y santificar en esta vida. Mire, esto es importante que debemos de aprender. Era una teología cristocéntrica, se basaba en la expiación, que Cristo murió y resucitó para salvar y santificar en esta vida. Número 10, número 11, perdón, era una teología existencial. Se interesaba en la situación humana existente. Era una teología del amor, tiene explicación hacia Dios y hacia el prójimo, es religioso y sociológico. Y esto yo lo que le decía al final, ¿no? O al comienzo, de que lo que había dejado don Jacobo Arminio, don Wesley lo continuó, pero le puso un énfasis más humano. Y este Wesley era amante de la gente humilde, era una persona que amaba a la gente pobre. Y es por eso que una de las características wesleyanas habla que era una teología del amor. Tiene aplicación hacia Dios y hacia el prójimo. Es religioso y es sociológico, o sea, van de la mano. Tanto el amor hacia Dios y el amor al prójimo. Y como le decía al comienzo, y él afirmaba, no podemos nosotros como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios, alabar a Dios y hablar y decir te amo y todo eso, pero odiar a mi prójimo o hacerle mal al prójimo. Entonces, eso era lo que el plus que le puso Wesley a lo que había dejado Jacobo Arminio. Entonces, estas son 10 de las 10 características de lo que había o de las características wesleyanas. Entonces, una más le vuelvo a decir de que los escritos que había dejado don Jacobo Arminio los continuó don Juan Wesley y le puso la chispa o le puso lo que le faltaba. ¿Y qué era lo que le faltaba? Lo humano, ¿no? Lo humano. Y a don Juan Wesley lo que podemos leer todos sus escritos, lo que a él le interesaba más era la santidad en la vida práctica. Él decía, no solamente vamos a hablar de santidad en los cultos, en las reuniones, en los talleres, no, no, no. Él decía, yo quiero que la santidad lo reflejemos en nuestro diario vivir, en nuestra vida práctica. Y eso fue lo que hizo la diferencia de don Jacobo Arminio. Hermanos, ¿alguna duda o algo que puedan ayudar? Tal vez han leído otros escritos de la doctrina de santidad que nos puede ayudar, pueden participar. Tal vez, pastor, yo hacer un comentario nada más. Se refiere a la teología arminiana. Lo que wesleyana, lo que he podido averiguar, es que la teología wesleyana estaba mucho más cerca. ¿Me escucha, pastor? Hola. Hola. Hola, ¿me escucha, pastor? Hola. No. 4 debe ser. Hola. Hola, hola, ¿me escucha, pastor? Hola, pastor, ¿me escucha? Sí, sí, ahora lo escucho recién. Mi micrófono parece que está
fallando, no sé. Ya, ya, Ah, le decía que quería hacer un comentario de lo que es la teología wesleyana, lo que he averiguado, ¿no? ya, ya. Que eh, a lo que pude ver, Wesley eh, sí recopiló muchas cosas del arminianismo, pero tampoco eh, eh, totalmente, ¿no? Tuvo varias cosas también del calvinismo. Y más que todo, trataba de unificar, dice, ¿no? Era una persona que trataba de unificar y que no haya problemas más bien entre todos, ¿no? Entre los anglicanos, los eh, calvinistas también. Entonces, era más, digamos, conciliador este Wesley, ¿no? Tratando de que se dé la unidad, e inclusive dicen que era uno de los primeros ecuménicos, ¿no? De decir que nadie tiene la verdad absoluta, eso no sé si es cierto, pastor. Sí, hermano. Sí, como le estaba indicando en el último punto de la característica wesleyana, él habla de una teología del amor, ¿no? Y precisamente cuando don Jacobo Arminio presenta su, su, su postura ante ese tiempo de 7 meses que tuvieron y más de 54 secciones, cuando fue rechazada y se lo aprueban a don Juan Calvino, ya viene don Juan Huele y hace eso, ¿no? Él como que dice, ¿por qué no estamos peleando entre nosotros? Si la verdad eh, no es la pelea entre nosotros, sino con otra cosa. Entonces es ahí cuando él también habla, ¿no? De que quería unificar, pero como don Wesley era seguidor de don Jacobo Arminio, era wesleyano, entonces pues siguió la corriente de don Juan Wesley, ¿no? Sí, es verdad lo que usted menciona. Hermano Eduardo, a ver, ¿puede aportar algo? ¿Está entendiendo? Sé que para usted y para la hermana Felipa es nuevo lo que estamos hablando. Hermano Eduardo, hermana Felipa, no hay. Entonces vamos a continuar. Vamos a hablar de la vida en la comunidad cristiana según Wesley. ¿Cómo debemos de vivir nosotros como cristianos en nuestra comunidad? Número uno, punto de vista de Wesley sobre la iglesia. No puedo hablar de ese hermano Eduardo. Perfecto. Wesley desarrolló sociedades que actuaban en muchos casos como congregaciones. Las sociedades se reunían para reuniones de predicadores, se separaban en pequeños grupos para su responsabilidad y formación espiritual. Las sociedades compartían juntas, servían al mundo juntas y servían el uno al otro de manera muy especial. Entonces, mire, Wesley desarrolló sociedades, o sea, grupos de personas pequeños y lo llamaba congregaciones. Y estas sociedades se reunían, eh, más que todo se reunían predicadores. Se separaban en pequeños grupos para diferentes responsabilidades y formación espiritual. Más que todo esto era como una escuela o como un grupo de discipulado más o menos, ¿no? Eh, él lo agrupaba y a él, primero él decía que eran sociedades, ¿no? Pero en muchos casos no eran tan así, sino eran congregaciones o grupos pequeños de personas y lo capacitaba, ¿no? Eh, tanto en la formación espiritual, y esto lo capacitaban ¿para qué? Para servir al mundo.
y servir el uno al otro de una manera especial. Entonces, y él dice, en uno de esos escritos, él dice, la iglesia debe ser así. Debe de reunirse congregaciones, ¿para qué? Para capacitarlos, para darles responsabilidades, para darles formación espiritual. ¿Para qué? Para que sirvan al mundo y para que sirvan el uno al otro de manera especial, ¿no? Entonces, él veía en ese tiempo que así se debería, ¿no? Y él así lo hizo. Se reunía grupos pequeños y le daba responsabilidades y lo formaba. ¿Para qué? Para que sirvan al mundo y para que nos sirvamos unos a otros, pero de una manera especial. Punto de vista de Wesley sobre la identidad pastoral, ¿qué él pensaba o cómo él lo llevó a cabo en el ámbito pastoral? Aunque antes que los americanos se separaban, antes que los americanos se separen, Wesley era deliberado y diligente en el entrenamiento de sus predicadores laicos y líderes sociales, líderes en sociedades. Él quería que fueran tan educados como fuera posible, intencional en su preparación, pero también reconocía la necesidad de los dones y gracia que solo viene de Dios. Mire, antes que los americanos, aún antes que los americanos se separen, Wesley lo que hacía, lo que él tenía en su intención y lo que él realmente quería era que fueran tan educados como fuera posible. A él le importaba tanto la educación de los predicadores. Y él decía, y reconocía que la necesidad de los dones y gracias solo vienen de Dios. Entonces él les enseñaba, él quería que sean educados y dentro de la educación que enseñaba Wesley era que sean puntuales, que sean responsables, que sean respetuosos. Y él les decía que todos los dones provienen solo de Dios, ¿no? Yo pienso que en este punto tal vez habían predicadores tal vez de ese tiempo que se atribuían, ¿no? Decir, yo tengo mi don, que el don es mío. Entonces, y él es ahí cuando él le dice, no, estos dones no es de nosotros, los dones vienen de Dios, solamente de Dios. ¿Qué más habla del punto de vista de Wesley en la comunidad? Punto de vista de Wesley sobre la formación espiritual. Las funciones internas de la iglesia pueden colocarse en dos características principales. Número uno, formación espiritual y educación cristiana. En estas están entretejidas de manera significativa, pero para nuestro propósito aquí, vamos a definir la formación espiritual como un proceso de santidad y educación cristiana como el conocimiento doctrinal, teológico y práctico. No, esa era la posición que él tenía, o ese era el punto de vista que él tenía sobre la formación espiritual. Él decía, la formación espiritual como un proceso de santidad. No, yo me preparo espiritualmente, pero tiene que ser un proceso de santidad. Tiene que ser un proceso de santidad. Y aquí viene, y él pone, y aquí también viene la educación cristiana como el conocimiento doctrinal, teológico y práctico. Entonces, él, mire, él lo divide en dos partes muy importantes, la formación espiritual. Él dice, el ser humano debe de vivir una vida santa, pero también tiene que tener el conocimiento doctrinal, teológico y práctico. O sea, esto quiere decir que no solamente nosotros vamos a tener el tiempo de ayuno, de oración, de la palabra, eso está bien, perfecto. Eso nos lleva a tener una vida santa, una vida de santidad.
Pero también él nos recalca y él dice que tenemos que tener el conocimiento doctrinal, o sea, prepararnos lo que estamos haciendo acá en el seminario, tanto doctrinal, teológico y ponerlo a la práctica. No. En resumen, el resumen del ministerio de Wesley se resumió de la siguiente manera. Él hizo un resumen de todo lo que había hecho y él dice, resumió la teología en qué? La fe que por obra mediante el amor. El resumen de la teología o el ministerio de Wesley. No, él hace un resumen de todo lo que él había hecho y él dice, resumió su teología, la fe que obra mediante el amor. Yo todo lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer con amor. Todo lo que yo tengo que hacer, lo tengo que hacer con amor. Expresó su visión. El mundo es mi parroquia. Comprimió su teoría de economía. Gana todo lo que puede, ahorra todo lo que puedes, da todo lo que puedes. Resolvió controversias entre cristianos en lo esencial, y aquí está lo que hablaba el hermano Joel, la unidad en lo esencial, libertad y en todo caridad. En cuanto a su matrimonio, aquí algo que ya no fue tan bueno, ¿no? Él dice sobre su esposa, yo no la dejé, no le pedí que se fuera y no le pediré que vuelva. Yo creo que nos damos cuenta que había pasado con su matrimonio. El carácter de un metodista escribió, amas a Dios y sirves a otro. ¿Es suficiente? Dame la mano. Ese es el resumen del ministerio de Juan Wesley, de todo lo que él había hecho en vida, de todos los escritos, lo que continuó de Jacobo Arminio, se resume en esto. La fe que obra mediante el amor, el mundo es mi parroquia, gana todo lo que puedes, ahorra todo lo que puedes, da todo lo que puedes. En lo esencial, la unidad, en lo esencial, libertad y en todo caridad. Yo no la dejé, no le pedí que se fuera, no le pediré que vuelva en cuanto al matrimonio. Ama a Dios y sirve a otros. Es suficiente, dame la mano. Aunque en medio de conflictos y persecuciones, sin el apoyo de la iglesia, nunca se apartó de la iglesia anglicana. Consideró que los convertidos eran parte de ella, aun cuando ésta le prohibió predicar en sus púlpitos y rechazó a los pobres cuando estos quisieron acudir a los templos a recibir los sacramentos. Estamos en conclusión. De la misma manera que la teología de Wesley transformó la Inglaterra del siglo XVIII, cualquier teología que pueda tener poder para cambiar al mundo actual tendrá que nacer de la dinámica que cree o que crea al entretejer la problemática actual como una fe que parte de la experiencia personal de Jesucristo. Juan Wesley es notable por presentar un ejemplo de heroísmo de lo que vale una juventud consagrada al estudio y a la preparación para la vida. Que prediquemos con confianza nuestra doctrina bíblica, reconociendo que es estable sobre fundamentos cuadrúpedos de la palabra, cuádruple de la palabra de Dios, la tradición histórica, el cristianismo, la razón y nuestra experiencia vivida. Palabra de Juan Wesley. La fe cristiana ha de revivir por ciertos en este reino. Yo ya no estaré aquí, pero tú sí. Estas fueron las últimas palabras que escribió don Juan Wesley en último de sus libros. Él dice, la fe cristiana ha de revivir por ciertos en este reino. Yo ya no estaré aquí, pero tú sí estarás.
Esto fue, hermanos, la doctrina de santidad desde un punto de vista histórico. Y hemos conocido a grandes rasgos, yo sé que falta mucho sobre la vida, los escritos y y las características tanto de don Jacobo Arminio como de Juan Wesley. Espero que le sea de mucha bendición y una vez más le vuelvo a reiterar que esta doctrina no es propia de una denominación, es de muchas denominaciones que han adoptado. Y le vuelvo a decir, hay dos teologías prácticas o dos corrientes teológicas grandes, los wesleyanos y los calvinistas. Ya. Bueno, hasta aquí vamos a quedar hoy. El día lunes vamos a continuar ya desde la santidad en el Antiguo Testamento. La santidad desde el punto de vista bíblico, perdón. La santidad desde el punto de vista bíblico. ¿Qué dice la Biblia sobre la santidad? Hermanos, no le mandé tarea el lunes, pero mañana en la mañana le mando tarea para el próximo lunes, ¿ya? Hermano Eduardo, hermana Felipa, ¿están bien? ¿Están entendiendo? Ah, hermano Eduardo no puede hablar, dice, ¿no? Hermana Felipa, no responde. Recuerden, hermanos, que deben estar atentos, deben estar presentes. No sé si encienden sus cámaras y se van. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo lunes. Cualquier cosa, me escriben al privado, ¿ya? Amén. Buenas noches, pastor. Chao, chao, hermano Joel.